La paz de Dios, amados hermanos y amigos, gracias le damos nuevamente a nuestro Dios Todopoderoso porque nos permite estar reunidos nuevamente en su nombre para impartir esta segunda parte de escuela dominical titulada La profecía sobre el anticristo. Así que vamos a dar en esta hora gracias a Dios y a encomendar los trabajos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Señor nuestro y Dios bondadoso, te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y en esta mañana encomendamos, Señor, esta segunda parte sobre la profecía del anticristo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Alumbra nuestro camino, Señor. Te entregamos nuestras cargas, Señor. Te entregamos nuestro cansancio. Y te pedimos, Padre, que nos des el alimento espiritual que tú has preparado para nosotros en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a iniciar entonces, hermanos, esta segunda parte haciendo un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado abordamos el libro de Daniel en relación a lo que se habla de este personaje llamado el anticristo. Vimos también los nombres de este personaje y vimos que el apóstol Juan, en su primera y segunda epístola y en el libro de Apocalipsis, le llama anticristo y le llama bestia. Mientras que el apóstol Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses le llama hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo. Segunda de Tesalonicenses. Repito, hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo. Juan, como acabamos de comentar, le llama anticristo y le llama también la bestia. Y en el libro de Daniel, en la visión que él tuvo, le llama cuerno pequeño. Cuerno pequeño. Mientras que Isaías en su profecía lo llama rey de Babilonia. Estos son los nombres entonces de este personaje que está vinculado a los acontecimientos futuros, acontecimientos que han acaecido en estos últimos años y que esta profecía sobre el anticristo tiene como propósito percatarnos lo preparado que debemos de estar como hijos de Dios porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, está cerca, su venida es inminente, le estamos esperando con gozo y alegría y ante las señales que nos habla esta profecía nos percatamos que debemos estar preparados, listos y sobre todo proclamando el evangelio para que no se pierdan todos aquellos que están escritos en el libro de la vida. Así que vamos a comenzar viendo el capítulo número 2 de Daniel y después el número 7 que ya lo vimos en la escuela dominical pasada con el siguiente propósito, con el propósito de que podamos escudriñar en esta escuela dominical algunas de las características de la personalidad del anticristo. Entonces le invito a que abra sus sagradas escrituras en el libro de Daniel en su capítulo número 2 y que busquemos los versículos del 31 al 33. Entonces les platico mientras buscan la cita, el libro de Daniel capítulo 2 versículos 31 al 33. Ahí se nos dice que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño y ese sueño nadie se lo podía interpretar. Daniel se lo interpretó y en ese sueño se nos narra que el rey Nabucodonosor vio una imagen muy grande y nos narra en estos versículos que le cité hace algunos momentos la característica de esa imagen. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Fíjense, nos dice acerca de esta imagen, dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Nos habla de una imagen cuyo aspecto era terrible. Punto número 1. Y punto número 2, su gloria era sublime. Después en el versículo 32 nos dice lo siguiente acerca de la cabeza de esta imagen. Fíjense, me dice que la cabeza era de oro fino.
Esa cabeza, como nos dice más adelante este capítulo número 2, hace referencia al imperio babilónico, al reino babilónico. Las 4 bestias, como recordarán, hace referencia a los 4 imperios que ha habido en este mundo, en este planeta. Y imperios podemos señalar mundiales, porque hasta ese momento no se conocía el continente americano. Bien, entonces de esa manera se comienza con la cabeza, que hace referencia al reino babilónico y era de oro fino. ¿Qué más nos dice? Dice su pecho y sus brazos de plata. ¿Ok? Entonces el pecho y los brazos de plata que refieren al reino medo-persa. Repito, al reino medo-persa. En este caso los brazos y el pecho eran de plata. Y luego me dice su vientre y sus muslos de bronce. Ese vientre y esos muslos hacen referencia al tercer imperio mundial. Y ese imperio fue Grecia, el imperio griego. Y finalmente me dice sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte de barro cocido. Entonces las piernas de hierro y los pies, los dedos en parte hierro y en parte barro cocido hacen referencia al cuarto reino mundial, que es el imperio romano. El imperio romano, como nos los narra aquí la palabra del Señor. Vamos a esperar tantito porque se fue momentáneamente la señal. Y entonces aquí hace referencia a esta imagen, refiriendo entonces a esos 4 reinos. Repito, esos 4 reinos: el reino de Babilonia, el reino medo-persa, el reino griego y el reino o imperio romano. Y hace 8 días vimos en Daniel, en su capítulo número 7, también sobre esos 4 imperios o 4 reinos. Vean ustedes entonces en Daniel, en su capítulo número 7, y vean cómo en el versículo 3 nos habla acerca de 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, y que subían del mar. Estas 4 bestias, estos 4 imperios, estos 4 sistemas subían del mar. Y nos caracteriza otra vez esos 4 reinos que los necesitamos para poder caracterizar al anticristo en cuanto a su personalidad. Fíjense, entonces me dice el versículo número 4 del capítulo 7 de Daniel. Me dice: la primera era como león. Es decir, el primer imperio, el imperio babilónico, lo refiere como a un león, una bestia en forma de león. Muy bien. Después, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia. La segunda bestia, que refiere al imperio medo-persa, dice semejante a un oso. Imperio medo-persa, semejante a un oso. Imperio babilónico, semejante a un león. Después, en el versículo 6 me dice: y he aquí otra bestia semejante a un leopardo. El tercer imperio, el tercer reino, hace referencia al imperio griego o al imperio de Grecia. Y esto lo asemeja a un leopardo, con las características propias de un leopardo. Y en relación a la cuarta bestia, que refiere al imperio romano, nos dice en el versículo 7, en el segundo renglón: y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Y me dice al final del versículo 7, y tenía 10 cuernos. Ok, entonces nos damos cuenta que aquí en el capítulo número 7 de Daniel me habla de las 4 bestias. Cada una de las 4 bestias nos da sus características, y en particular para la cuarta bestia me dice que tenía 10 cuernos, una cabeza con 10 cuernos. Entonces vuelvo a referir, tanto capítulo 2 de Daniel como capítulo 7 de Daniel nos habla de esos 4 reinos. ¿Cuáles son? Repito, el reino de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y de Roma. Ahora, vamos a ver esto con relación a lo que nos dice
el libro de Apocalipsis. Vamos a abrir entonces el libro de Apocalipsis en su capítulo número 13 para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en relación a la cuarta bestia. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Al igual que Daniel, la bestia subía del mar, las 4 bestias subían del mar, y aquí en el libro de Apocalipsis se nos habla de una bestia, se nos está hablando aquí ya de la cuarta bestia, que subía también del mar. Y me dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia de la que nos narra Daniel tenía también 10 cuernos, pero una sola cabeza. Aquí la bestia de la que se nos habla en Apocalipsis, de la que nos habla el apóstol Juan en su visión, nos habla de 7 cabezas, pero con 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora fíjense en el versículo 2, qué interesante lo que me dice la palabra de Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Qué significa esto? Significa que su cuerpo era como de leopardo, y el leopardo simboliza, refiere al imperio griego, mientras que sus pies como de oso. El oso refería al imperio medo-persa, y su boca como boca de león. El león simboliza en Daniel al imperio babilónico. Eso significa que la cuarta bestia, profetizada aquí en el libro de Apocalipsis, reúne las características de todas las bestias, de cada una de las 4 bestias en una sola, pero con una pequeña diferencia, con una característica muy peculiar, que el cuerpo en general de esta cuarta bestia era el cuerpo de un leopardo. En otras palabras, se nos hace ver que el parecido, la semejanza de esta cuarta bestia va a ser más parecida a lo que fue el imperio griego. El imperio griego, y una de las características, una de las muchas características del imperio griego, ¿cuál fue? La sabiduría humana, las filosofías humanas. Nos damos cuenta entonces que la fuerza de ese imperio, una de esas fuerzas era las filosofías humanas. En el periodo en que Alejandro Magno conquistó las naciones del mundo, una de sus características es que en esa época nació Sócrates, Platón, Aristóteles. Al morir este conquistador, Grecia se dividió en 4 reinos y vino a darse lo que se conoce como el helenismo. ¿Qué es el helenismo? El helenismo es toda la cultura griega se expandió hacia las naciones del mundo, de tal manera que las filosofías humanas, el pensamiento humano de los griegos lo conocieron todas las naciones, y esa sabiduría, esas filosofías humanas eran muy seductoras. Yo recuerdo que antes de ser convertido, a leer a Sócrates, a leer a Platón, me percataba de esos pensamientos que lo seducen a uno, que lo envuelven y que hacen decir, caray, qué interesante, qué profunda, cuánta sabiduría de estos hombres, pero a final de cuentas sabiduría humana. Ese pensamiento que dice, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, y que uno lo empieza a escudriñar y a meditar y uno lo envuelve, que no es conforme a la palabra de Dios, que no es conforme a la verdad, sino es conforme a filosofías humanas. Y entonces esto nos va dando una caracterización del anticristo. Como vamos a ver ahorita más adelante, una de sus caracterizaciones es precisamente el conocimiento, las filosofías humanas y la capacidad que va a tener para manipular, para controlar y para engañar a millones de personas que no están inscritos en el libro de la vida. Pero gracias a Dios,
porque nosotros estamos inscritos en ese precioso libro de la vida. Al nombre de Cristo, gloria, aleluya. Bien, entonces tenemos ahí, ya hicimos referencia, ya vimos entonces la caracterización de la cuarta bestia conforme al libro del Apocalipsis. Y vamos ahora nosotros a ver un poquito acerca de lo que serán unos atributos del anticristo. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Le invito a que vaya al libro de Daniel en su capítulo número 7, versículo número 8, que ya la semana pasada lo estudiamos, lo leímos, pero ahora queremos escudriñar un poquito acerca de algunos textos de este capítulo 7 y del capítulo número 8. Fíjense lo que me dice el versículo número 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño. Acuérdense que el cuerno pequeño hace referencia al anticristo. Dice, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Acuérdense que la cabeza de esta bestia tenía 10 cuernos. 3 de esos 10 cuernos fueron arrancados por este pequeño cuerno. Y ahora fíjense lo que viene. Dice, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Entonces, primera característica, este cuerno tenía ojos como de hombre. Una primera caracterización de el anticristo, una primera caracterización de la bestia, del hijo de perdición. ¿Y qué me quiere decir la palabra? ¿Qué me quiere enseñar cuando me dice que este pequeño cuerno tenía ojos como de hombre? Bueno, primeramente fíjense, vamos a considerar lo siguiente. Cuerno es la traducción del vocablo hebreo keren. Keren es un cuerno. De hecho, el shofar que nosotros conocemos, el shofar con el que se emite ese sonido, es un cuerno de carnero, es un pequeño cuerno. ¿Sí? Y ese cuerno cuando se toca, por ejemplo, se tocó ese cuerno, ese keren, ese shofar, cuando se dio 7 vueltas alrededor de Jericó. El cuerno significa fuerza. El cuerno significa poder. Vea usted rápidamente en el libro de los Salmos, en su capítulo número 18, versículo número 2, y en la segunda parte. Repito, Salmo capítulo 18, versículo número 2. O libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 2. Dice ahí en la segunda parte, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Qué dice enseguida? Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Si hiciésemos una traducción literal, diría, ¿sí?, y el cuerno de mi salvación. En hebreo es keren ishi, bekeren ishi, y el cuerno y la fuerza de mi salvación. Ishi, mi salvación, keren, cuerno. Es decir, entonces, de aquí podemos señalar que ese cuerno significa fuerza, significa poder. El poder de Dios que a través de el cuerno de carnero o shofar, como comenté hace algunos momentos, se derribaron los templos de Jericó. Y si entonces keren significa fuerza, significa poder, nos está señalando aquí la palabra de Dios que una de las características del anticristo es que va a tener esa habilidad, va a tener ese poder que tiene que ver con los ojos, una fuerza asociada a los ojos. Y entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿y los ojos para qué sirven? Los ojos sirven para mirar. Y haciendo una interpretación, podemos, por ejemplo, aplicarlo a el tiempo en que nosotros estamos viviendo y podernos percatarnos, por ejemplo, que hoy en día hay cámaras en todos lados, en los bancos, en los negocios, en las dependencias gubernamentales, en las escuelas, en todo lugar hay cámaras que vienen a ser ojos,
Aún en las casas de algunas personas, en algunas residencias, hay cámaras, hay el propósito. ¿Cuál es el propósito de seguridad? El propósito de estar vigilando que todo se esté desarrollando adecuadamente. Si en un domicilio roban y un vecino tiene cámaras, oiga, ¿puede por favor dejarme ver la grabación de su cámara? Y ahí se ve la imagen, qué personas entran, qué personas salen, y entonces es una forma de control, de controlar. Entonces, una primera interpretación, que podemos dar a esta característica del anticristo, que su poder es a través de los ojos, pues lo podemos interpretar como que eso, su fuerza va a estar en el control de las personas, las va a controlar a través de las tecnologías que ya estamos viviendo y que son una realidad, y que hace 100 años todo era esto algo como una utopía, algo como un sueño. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que en esos momentos este video se puede ver en cualquier parte del mundo? Entonces, su poder, que es a través de los ojos, nos hace referencia el control que va a tener sobre nuestras vidas. El control que va a tener sobre quiénes son nuestros amigos, sobre cuál es nuestro ingreso, sobre dónde compramos, si somos creyentes o si se es inconverso, con quiénes nos reunimos, en qué templos, en qué lugares, se va a conocer todo esto. Entonces ya la palabra del Señor nos está expresando esa característica, que nos estamos dando cuenta que se está haciendo una realidad en este tiempo del fin. Repito, en este tiempo del fin se está haciendo una realidad. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Apocalipsis en su capítulo número 13, versículo número 17. Buscamos entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo número 17, y me dice ahí: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La marca de la bestia. No se puede comprar ni vender si no es con la marca de la bestia. Aquí nos narra únicamente en relación a comprar y vender, pero el propósito va a ser de controlar. El propósito de la bestia es que conozca todo acerca de nosotros, conozca acerca de nuestra salud, de nuestros ingresos, de nuestros familiares, de si tenemos seguro médico, si estamos pagando impuestos. Conoce en realidad a todo, es decir, sus ojos sobre la humanidad, sobre el control de la humanidad. Es decir, entonces podemos concluir que una primera caracterización de la bestia es su poder controlador. Va a poder controlar, va a poder conocer, va a saber alguien que se salga del camino, alguien que se salga de las políticas o de los lineamientos de la bestia, inmediatamente se conoce. Es un rebelde, es alguien que está contra la unidad del reino del anticristo, y entonces es alguien que debe ser encarcelado, alguien que debe estar cautivo, con el propósito de que no sea algo que esté perjudicando a los buenos propósitos de la bestia. Primera característica. Muy bien, continuamos. Vamos ahora a ver en ese mismo capítulo de Daniel 7, versículo 8, la segunda parte. Daniel capítulo 7, versículo 8, volvemos ahí a donde estábamos, porque nada más leímos lo primero, que tenía ojos como de hombre. Y la segunda, y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, segunda característica de la bestia, segunda característica del anticristo. ¿Sí? Hablaba grandes cosas, pero nosotros quisiéramos conocer un poquito más, como la característica anterior. ¿Qué significa eso de que va a hablar grandes cosas? ¿A qué se está refiriendo? Ya vimos entonces que esto está vinculado también como que el cuerpo de esa bestia va a ser como de un leopardo. Las filosofías humanas, cautivadoras, seductoras, esas filosofías humanas que van a engañar, va a tener esa característica, y nos habla, nos expresa la palabra que la bestia, su boca va a hablar grandes cosas. Pero ¿qué más me dice? Hay otros versículos que me puedan ayudar para entender un poquito más de lo que me
me hace referencia este versículo de Daniel 7:8. Sí, vamos a verlos enseguida. Vamos a ver qué es lo que nos dice Daniel 7:25. Ahí nos dice en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. Hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, va a hablar grandes cosas, pero además va a hablar contra el Altísimo, contra el Todopoderoso, contra el Creador de los cielos y de la tierra. Va a hablar contra Él. Es algo que nos señala. Entonces, al decir que va a hablar grandes cosas, estamos señalando entonces que va a hablar contra el Eterno. Está haciendo referencia que esas grandes cosas, una de ellas tiene que ver que va a hablar contra el Altísimo. ¿Y qué más? ¿Algún otro capítulo que me hable más acerca de lo que va a hablar? Sí, en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis en su capítulo número 13. Y vamos a buscar los versículos 5 y 6. Libro de Apocalipsis, capítulo número 13, versículos 5 y 6. Fíjense lo que nos dice ahí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, igual que lo que nos dice el libro de Daniel en su capítulo 7, versículo 8 y versículo 25. ¿Y qué más? Dice, hablaba grandes cosas y blasfemias. Aquí me agrega algo más, y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bien, entonces esas cosas que habla, esas grandes cosas que habla la bestia, son contra el Altísimo y son blasfemias. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué es una blasfemia? Una blasfemia la podemos definir como una palabra injuriosa contra el Eterno, contra el Todopoderoso, contra el Creador de los cielos y de la tierra. Vamos a darnos cuenta que la bestia va a hablar con unas filosofías humanas, con una elocuencia de una forma tal que va a engañar a las personas al expresarles cosas en contra del Todopoderoso. Expresiones, ¿cómo es posible si de alguna manera existiese Dios? Pues entonces no habría tanta pobreza, tanta desigualdad. Es necesario que despertemos. Es necesario que las religiones no nos dividan. Las religiones nos han estancado. Las religiones han causado odio y muchas muertes. Es necesario de que se eche fuera todas las religiones. Todos aquellos que son creyentes, les invitamos que dejen esas ideas retrógradas. Así va a hablar el anticristo. Va a convencer, va a tener entonces ese poder para poder convencer, para poder engañar. Y entonces, en relación a lo que hemos expresado aquí, queremos entonces entender un poquito más acerca de las blasfemias. ¿Hay algunos ejemplos o en dónde se nos habla acerca de blasfemias en la palabra de Dios? ¿En dónde se nos habla acerca de injuriar a Dios? Fíjense que el verbo blasfemar es la traducción del vocablo hebreo jaref. Este vocablo jaref aparece en varios textos de las Sagradas Escrituras que nos van a poder ayudar a entender un poquito más lo que es la blasfemia. Bien, entonces quisiéramos ir al libro de Isaías, a su capítulo número 36 y buscar el versículo número 18. Busque por favor en su Biblia Isaías en su capítulo número 36, versículo número 18. Y les platico, un mensajero de Sennacherib fue hacia los hijos de Israel. Y entonces fíjense lo que les dice a los hijos de Israel en el versículo 18. Dice, mirad que no os engañe Ezequías, el rey Ezequías,
¿Qué estaba diciendo el rey Ezequías? El rey Ezequías le estaba diciendo a su pueblo, ¿sí? De la siguiente manera: mirad que no se engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. El rey Ezequías estaba diciendo, el Todopoderoso nos va a librar. El Todopoderoso nos va a salvar de las manos de este inicuo. Y entonces sigue el mensajero, dice, ¿acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? El rey de Asiria, que estaba conquistando las naciones, ya vencimos a esta nación, ya vencimos a esta nación, y todas las naciones le pedían a su dios pagano que les ayudara, pero todos fueron conquistados por el rey de Asiria. Pero en el caso de los hijos de Israel, aquí blasfema este mensajero. Blasfema porque está señalando, si no les hizo caso a todos esos dioses, a su Dios Jehová, ¿qué va a poder hacer contra nuestro rey? Nuestro rey tiene mayor poder, mayor autoridad y los va a conquistar. Estaba diciendo entonces el mensajero de parte del rey de Asiria, con Jehová o sin Jehová ustedes van a ser derrotados. Ahí está blasfemando. A eso se refiere con blasfema. Ese es un ejemplo de una de los caminos que va a tomar el anticristo, que va a injuriar al Todopoderoso, que lo va a desafiar, que va a decir palabras como de este tipo, de tal forma que entonces vendrán expresiones de los millones de personas, quien como la bestia lo van a admirar, porque va a prosperar todo lo que haga, dice la palabra de Dios, va a prosperar en su mano. Bien, veamos qué es lo que nos dice ahora el siguiente capítulo de Isaías 37, versículo número 4. Isaías 37, 4. Fíjense lo que me dice ahí la palabra de Dios. Dice, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo. Repito, para blasfemar al Dios vivo. Se blasfema contra el Todopoderoso con una actitud semejante al mensajero de este rey de Asiria. Una forma entonces de ver la blasfemia contra nuestro Dios. Y también nosotros podemos ver en 2 de Samuel capítulo 21, versículo también 21, un sinónimo para blasfemar. Busque 2 de Samuel 21, versículo 21. Y entonces nada más voy a leer la mitad del primer renglón. Dice, este desafió a Israel. 2 de Samuel 21, 21. Primera parte del primer renglón, este desafió a Israel. Bien, desafiar aquí se utiliza nuevamente el verbo jaref. Se utiliza nuevamente entonces el verbo jaref, que significa blasfemar. Entonces blasfemar significa desafiar. Un desafío, es un reto. ¿Sí? Me pongo en este caso contra una persona. El anticristo se va a poner contra el Todopoderoso. Y aquí fíjense, es interesante conocer, pues, ¿qué podemos señalar? Esta enseñanza de los exégetas judíos, en cómo fue evolucionando el pecado del hombre en cuanto a su perversidad, en cuanto a su falta de temor de Dios. Y nos dicen, primeramente empezó Caín. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Después después de Caín, vino Esaú. Y Esaú dice, yo no voy a cometer el error, porque el error de Caín fue haber matado a su hermano en vida. Cuando fue haber matado a su hermano en vida de su padre, cuando su padre aún vivía. Dice Esaú, yo voy a matar a mi hermano, ¿sí?, a Jacob, a Israel, lo voy a matar cuando muera mi padre. Ese fue el pensamiento entonces de Esaú, Esaf en hebreo. Y entonces después viene Faraón y dice, yo no voy a cometer el error que tuvo Esaú o Esaf o Edom. Y dice, yo lo que voy a hacer
en este caso es a todos los varones bebés, se van a echar al mar para que perezcan. Entonces dice en este caso Amán, pues que no sabía el faraón que el echar a los varones al mar iban a tener hijos las hebreas, y entonces era esa una solución total. Dice entonces Amán, yo lo que voy a hacer es mandar a exterminar a todos los judíos de todas las naciones de este mundo. Y entonces fue así como planeó Amán. Y entonces llega el anticristo y dice, yo no voy a cometer el error de Amán, que quiso exterminar a todo el pueblo de Israel, pero sin saber que el Todopoderoso los estaba apoyando, que Esther convocó ayuno total y oración, y entonces esa estrategia no sirvió. Yo lo que voy a hacer, dice el anticristo, voy a desafiar a Dios, voy a luchar contra Dios. Y una vez que venza al Todopoderoso, automáticamente voy a vencer y a exterminar a Israel. Pero, oh sorpresa, la palabra de Dios nos dice claramente que el inicuo, el hijo de perdición, la bestia, el anticristo, será derrotado cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así que vemos ahí estos casos acerca de las blasfemias. Ahora vamos finalmente a un último tipo de blasfemia que la encontramos en este pasaje por todos los conocidos en el libro de Génesis. Váyase al libro de Génesis capítulo número 3 y fíjense cómo blasfema la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el adversario. Dice en la última parte del versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Repito, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le está diciendo esta la serpiente antigua a la mujer. Está poniendo en duda, en evidencia al Creador. Está blasfemando. Estamos entendiendo entonces formas que utilizará la bestia, el anticristo. Va a poner entonces él esa duda sobre la población del mundo para dudar del poder, del amor, de la misericordia de nuestro Creador. Para que en un momento determinado su verdad que está en su palabra quede en duda, quede en incertidumbre. Y eso no es lejano, hermanos, eso ya está sucediendo. Está sucediendo de una manera sutil y sencilla. No hemos tenido conferencistas que van y nos dicen que la Biblia fue traducida y que fue traducida en varias partes y que entonces hubo remedios y entonces se compiló y está ahí. Sí, son filosofías humanas que están ahí con el propósito de que en nuestra mente haya esa creencia, esa duda contra nuestro Creador. Nuestro Creador, lo que dice en su palabra es verdad. El cielo, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eternamente y para siempre. Y es eterna y para siempre porque la palabra es el verbo. Y el verbo es Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, quien reinará por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor. ¿Y qué más dice la serpiente antigua? ¿Qué otros ejemplos nos dan acerca de la blasfemia? Versículos 5 y 6. Sino que sabe Dios, dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El Señor les había dicho, si comen de este fruto prohibido, van a morir. Y la serpiente dice, no moriréis. Engañando, mintiendo, blasfemando. ¿Y por qué blasfemando? Porque si Dios está diciendo moriréis, es porque van a morir. Es porque no solamente tendrían una muerte física, sino una muerte eterna. Y entonces la serpiente dice, no moriréis. Está negando la verdad, está negando lo que está diciendo el Todopoderoso. Está blasfemando. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces esas grandes cosas de las que nos habla Daniel 7:8, Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5 y 6, ya no las está refiriendo aquí en la palabra de Dios. Imagínense en esos momentos con Eva. En esos momentos la serpiente habló grandes cosas. En esos momentos la serpiente blasfemó contra el Todopoderoso. Y es una filosofía humana muy cautivadora, muy seductora. Veamos en esos momentos cómo pudo reaccionar la mujer cuando le dice la serpiente: ¿sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos? Ay, entonces tengo mis ojos cerrados. Ay, caray, y seráis como Dios. Oh, si ¿cómo entonces voy a ser como el Todopoderoso? Ah, entonces el Todopoderoso nos quiere mantener ahí sometidos. No quiere que lo comamos porque entonces seremos como Dios y sabremos el bien y el mal. Y ahí va la mujer, come el fruto prohibido y todo lo que hasta ahorita estamos viviendo. ¿A través de qué? De filosofías seductoras, a través de engaño, a través de hablar grandes cosas que en un momento determinado, cuando no estamos tomados de la mano de Dios, cuando no tenemos ese discernimiento, caemos en la trampa. Por eso dice el libro de Proverbios en su capítulo 6, versículo 5, escápate como gacela de la mano del cazador, escápate como gacela del diablo, de Satanás, de la serpiente que te quiere atrapar con filosofías humanas, con engaños, con elocuencia. Escápate, confiemos nosotros en nuestro Dios, confiemos en el verbo, y el verbo es su palabra. Su palabra es un escudo alrededor de nosotros. Su palabra hace que se abran nuestros ojos espirituales. Su palabra hace que estemos en comunión con Él. Su palabra la necesitamos para no ser engañados por parte de la serpiente antigua. Al nombre precioso de nuestro Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza. Bien, hermanos, continuamos. Y nos dice, ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de que hable grandes cosas? ¿Qué otros aspectos? Fíjense, entonces, en la Sagrada Escritura nos da respuesta a algunos aspectos de los que hemos comentado. Y aquí ya vimos, por ejemplo, que la serpiente antigua habló. ¿En qué otro pasaje de la Biblia la serpiente antigua habla? Y todos conocemos, hermanos, ese pasaje de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a Mateo, a su capítulo número 4, porque también ahí tenemos ejemplos. Son 3 ejemplos, pero por tiempo nada más voy a abordar uno de ellos. En Mateo 4, en el versículo 3, dice la serpiente antigua, le dice a Jesús nuestro Señor: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue la primera tentación, y ese es un ejemplo de las cosas grandes, de la elocuencia, del engaño de parte de la serpiente antigua. Entonces le está diciendo a Jesús nuestro Señor que las piedras se conviertan en pan. Hemos escuchado de casos en donde se dice que en una congregación tal cayó oro del techo, y las amalgamas de plata que tenían los creyentes se convirtieron en oro. Entonces aquí la pregunta que hacemos nosotros: ¿esto fue genuino? ¿Esto fue de Dios? ¿Iríamos a esa congregación para ver el hecho portentoso de Dios? ¿O iríamos a esa congregación para que caiga oro, lo tengamos y lo vendamos? Tengamos entonces cuidados de los engaños del diablo, porque anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y me voy al 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dice el versículo 8, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
otra vertiente de lo que va a utilizar el anticristo, y que pues eso no es novedad. Esta tercera tentación pues es el pan de cada día en nuestras naciones, en el mundo, en nuestra nación, en los partidos políticos, en las dependencias gubernamentales. Es lo que se conoce como la corrupción. ¿Sabes qué? Fírmame aquí este contrato, firma que es por 9,000 millones de pesos, cuando en realidad fue de 1,000 millones de pesos. Fírmale, sí, cómo no. Haz esta situación, firma por favor otra solicitud que me dice que yo no recibí ni un quinto de ganancia de esta licitación. Sí, cómo no, lo firmo. ¿Y por qué lo hace el hombre? Pues lo hace con el propósito de mantener el cargo, de mantener privilegios, de estar al lado del que está tomando las decisiones. Queridos hermanos, vienen tiempos muy difíciles y nosotros como hijos de Dios somos llamados pues a no caer en tentaciones, a no caer en el engaño, a no caer en la corrupción, en el fraude. Recuerdo con mucha tristeza lo que escuché hace varios años acerca de un pastor que va con otro pastor y le dice, fírmale por favor acá. Firma esta constancia de que este hermano culminó sus estudios pastorales. Y el pastor le dice, pastor, pero ¿cómo quiere que le firme si no cursó el último año de su plan pastoral, de su plan de estudios como pastor? Además debe materias del año anterior. No le puedo firmar. No, fírmale. Te lo estoy ordenando. Discúlpeme, no se lo puedo firmar. Y no se lo firmó. No importa, queridos hermanos, que el cargo sea retirado como dirigente cristiano, pero no podemos, hermanos, caer en la trampa de Satanás. El hecho de que seamos llamados nosotros siervos de Dios no nos da derecho a cometer fraudes o corrupción con la grey del Señor. Escápate como gacela de la mano del cazador. Y eso significa, hermanos, que ese tipo de engaños vendrán en la tribulación con el anticristo. Con mucha tristeza vemos lo que está sucediendo a esa secta religiosa en nuestra nación, en México, en donde se le acusa al líder de que sus colaboradoras tenían que reclutar vírgenes, adolescentes, para que le bailaran al siervo de Dios, para que el siervo de Dios estuviese contento. ¿Cuál siervo de Dios? Hijo de Satanás, hijo del diablo perverso. Nosotros los creyentes debemos estar atentos para no caer en fraudes, en corrupción, en no ser engañados. El título de siervo de Dios se le da a aquel que vive en honestidad, que vive conforme a la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Es entonces aquí, por ejemplo, lo que hemos señalado, algunas aplicaciones de lo que va a ser el gobierno del anticristo, de cómo se va a manejar. Se va a manejar a través de dinero, se te va a manejar a través de corrupción. Tener sus cuotas a las personas para que estén contentos, para que le apoyen y para que continúe ese gobierno perverso que será deshecho por el Todopoderoso a través de su Hijo amado Jesucristo en su segunda venida. Bendito sea nuestro Salvador. Vamos entonces a darnos cuenta que esta boca que hablaba grandes cosas, que hace referencia entonces a este personaje con su elocuencia como un gran orador, nos hace ver entonces ese poder, ese cuerno para manipular, esa fuerza o poder, para manipular a las personas. Entonces ya vimos dos, uno para controlar, otro para manipular. Y vamos a ver que hay un tercero para engañar.
esos poderes, esas habilidades dadas bíblicamente a la bestia, al anticristo. Y entonces así, con relación a esto, podemos decir entonces el anticristo ¿va a vencer al Todopoderoso? Por supuesto que no. Vamos a ver qué es lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses en su capítulo número 2, versículo número 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 8. Dice su palabra: y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Viene Cristo en las nubes y solamente su resplandor, con el puro resplandor de su venida, con eso va a destruir al inicuo, al anticristo, a la bestia. Damos gracias a Dios porque Él en su infinita misericordia nos da todas estas enseñanzas para que estemos confiados, para que dependamos de Él, para que nos aferramos. Porque son tiempos de orar, de buscarle con todo nuestro corazón a través de su palabra en oración. Son tiempos de proclamar el evangelio con las restricciones que tenemos. Son tiempos de ver su gloria y sus maravillas. Porque todos aquellos que no lo acepten van a ser engañados por la bestia. Y su lugar, la perdición, el Abadón, el infierno. Ese va a ser el lugar de la residencia de todos aquellos que no creyeron en la verdad, que no creyeron en nuestro Rey y en nuestro Señor. Nosotros que por su infinita misericordia conocemos lo que nos dice su palabra, nos debemos de ocupar de nuestra salvación con temor y con temblor, buscándolo de todo corazón e intercediendo por nuestra nación y las naciones del mundo. Alabamos y bendecimos su santo nombre. Bien, pero veamos también qué es lo que nos dice Isaías en su capítulo número 11, versículo número 4. Ahí, en Isaías en su capítulo 11, versículo 4, me dice acerca del Mesías, acerca de Cristo, acerca del Hijo de Dios, acerca de nuestro Señor, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Con el espíritu de sus labios matará al inicuo, matará al malvado, matará al rachá en hebreo, que significa malvado, inicuo, perverso, impío, y que hace referencia al anticristo, a la bestia, al hijo de perdición. Nos lo dice también entonces Isaías en su capítulo 11, versículo número 4, y busque también en el libro de los Salmos, en su capítulo número 5, versículo número 6. Libro de los Salmos, capítulo número 5, versículo número 6, dice: destruirás a los que hablan mentira. Repito, destruirás a los que hablan mentira. Y el anticristo es un mentiroso, porque su padre, el diablo, es el padre de la mentira. Démonos cuenta cuán importante entonces es entender lo hermoso y maravilloso que es la verdad. Y Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida. Debemos entender entonces la importancia de la verdad y que la mentira por ningún motivo debemos abrirle la puerta, ni un orificio a la mentira ni al engaño. Porque aquí Salmo 5, 6 dice: destruirás a los que hablan mentira, a todos los mentirosos, pero en particular al mentiroso principal, que a final de cuentas será echado al lago de fuego, juntamente con el falso profeta y el anticristo. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Juan en su capítulo número 8, versículo número 44. Juan capítulo 8, versículo número 44. Me dice:
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y fíjense lo último, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es el padre de mentira, es el padre de la mentira, es el padre del mentiroso. En los hijos de Dios por ningún motivo debe haber mentira. La mentira es lo que va a predominar en el gobierno del anticristo. La mentira, el engaño, la manipulación, el control. Eso es lo que va a reinar en el gobierno del anticristo, porque en el reino de Cristo hay verdad, hay paz, hay gozo. Se trata a la grey con amabilidad, se trata a la grey con amor, se le apacienta, se le ama. El Hijo de Dios se siente contento en su iglesia porque es bendecido por el Señor. En el gobierno del anticristo que estamos viendo es todo lo contrario, y lo hemos visto conforme a estas citas bíblicas que hemos señalado. Así que entonces veamos ahora, regresemos al libro de Daniel en su capítulo número 8, versículo número 23. Vámonos ahora, cambiamos del capítulo 7 al capítulo 8 y ahora nos vamos al versículo número 23. En la segunda parte del versículo 23 por tiempo dice: se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Repito, Daniel 8:23, segunda parte: se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Vamos a esta tercera caracterización de la bestia. Y me dice que va a ser entendido en enigmas. ¿Cómo lo debo de entender? ¿Qué enseñanza me está dando el Señor? ¿Qué advertencia me está dando nuestro Dios de amor acerca de una caracterización más del anticristo? Que va a ser entendido en enigmas. Primeramente entendido. Entendido es la traducción para el vocablo hebreo mevin. Y mevin deriva de la raíz hebrea biná. Y biná significa discernimiento, entendimiento, inteligencia. Será entendido, entonces significa, fíjense, que el anticristo tendrá esa habilidad de discernimiento, de entendimiento, de inteligencia, un discernimiento y un entendimiento brillante, mucho por arriba de la media. Lo está diciendo aquí Daniel 8:23, y dice que entonces va a tener esa habilidad para discernir, para entender ¿qué? Enigmas. ¿Y a qué se refiere con enigmas? Hay otros pasajes de la palabra de Dios que nos hablan acerca de este vocablo enigmas. El vocablo enigmas es la traducción de la palabra hebrea hidot. La palabra hebrea hidot significa enigmas y está en otros versículos de la palabra de Dios. Vean lo que nos dice Proverbios en su capítulo número 1, versículo número 6. La semana pasada, el domingo pasado, hermanos, al estar impartiendo la escuela dominical, no pude ver todos sus mensajes que escribieron. Y ya después que terminé, los leí y me comentaban ustedes, hermano, sígale, continúele, al fin estamos aquí en la casa. Entonces les voy a agarrar la palabra, hermanos, y les voy a robar unos minutos más. Es decir, va a durar un poquito más el día de hoy la escuela dominical para poder abordar estas partes que todavía no hemos impartido. Fíjense lo que nos dice Proverbios 1:6. Para entender proverbios y declaración. Bueno, explico primeramente. El libro de Proverbios o libro de las parábolas
tiene un propósito. Y ese propósito está relatado en los primeros versículos de este capítulo 1 de este libro. Y me dice que la finalidad de este libro, en el versículo 6, dice, es para entender proverbio, para entender parábolas. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas. Y fíjense que, hermanos, al hablar en parábolas, su enseñanza no es únicamente la interpretación plana o llana, lo que ahí dice, sino que las parábolas del Señor Jesucristo tienen una enseñanza más profunda. Los tesoros espirituales que hay en las parábolas del Señor Jesucristo son muy hermosas y van más allá de lo único que leemos y entendemos conforme a una interpretación literal, a una interpretación plana. El libro de los Proverbios es ese caso, para que me entiendan un poquito. Cuando me dice Proverbios 31, versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Inmediatamente piensa usted en su esposa, piensa usted en su mamá, en sus hijas, en nuestras hermanas en la fe. ¿Cuántas mujeres virtuosas? Y qué bueno, esa es la interpretación literal, esa es la interpretación plana. Esa es una de las interpretaciones que le damos a la parábola, al proverbio. Pero mujer virtuosa también refiere a la Biblia. Mujer virtuosa también refiere a la palabra de Dios. Cuando me dice se levanta en la madrugada y da a comer a sus hijos, ¿qué significa? Que usted se puede levantar a la 1, 2, 3, a la hora que quiera de la mañana, a cualquier minuto de las 24 horas, usted hable la Biblia y va a recibir alimento espiritual. La palabra de Dios es como una mujer virtuosa. El día de reposo, Shabbat, también hace referencia a lo que es una mujer virtuosa. Bien, entonces aquí esto es un preámbulo para poder entender este concepto de enigmas. Va a ser entendido en enigmas. El enigma está asociado a parábolas, está asociado a proverbios. Y acá en el versículo 6, en la segunda parte, me dice para entender palabras de sabios, para entender sus dichos profundos. Hidot es la traducción que se le da a la Reina Valera, dichos profundos. Los dichos profundos, hay enseñanzas en la Biblia que, ¿qué me estás queriendo decir aquí, Señor? No le hallo. Como que la enseñanza está encriptada. ¿Qué me quieres decir aquí, bendito Salvador? Bueno, es que son enigmas, es decir, son dichos profundos. Y vamos a ver a otros sinónimos para Hidot, como ya vimos, unos enigmas y otros dichos profundos. Vemos Salmo 78.2, que también utiliza el vocablo Hidot. En Salmo 78.2 dice, abriré mi boca con proverbios, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Aquí enigmas lo traducen como cosas escondidas, los tesoros escondidos, la enseñanza escondida que tiene nuestro Señor para nosotros. Está ahí. Y nos la revela el Señor cuando nosotros buscamos, nos humillamos, nos ocupamos de su palabra, le pedimos, Señor, danos discernimiento, Señor. Abineni, dame discernimiento, Señor. Dame discernimiento para entender esos enigmas, esas enseñanzas profundas, esas cosas escondidas. Dame, Señor, para revelarme y para entender. Y cuando la revela el Señor, oh, maravilloso, qué hermoso. Qué preciosas son esas enseñanzas de nuestro Dios que nos revela y que están ahí en la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, el Señor permitió en su palabra un libro, el libro de los Proverbios, que nos ayuda para poder entender su sabiduría y que nos ayuda para poder entender esos enigmas, esas cosas escondidas, esos tesoros escondidos, esos Hidot, en hebreo, Hidot, enigmas, cosas escondidas, tesoros escondidos, es un Hidot. Luego entonces, en relación a lo mismo, vemos también
que en Ezequiel, en su capítulo 17, al igual que Números 12:8, ahí se traduce como figura. Y veamos finalmente Segunda de Crónicas, en su capítulo 9, versículo número 1. Este pasaje habla acerca de la reina de Sabá, que fue a ver a Salomón. Y estando allá con Salomón, le hizo preguntas difíciles. Fíjense lo que me dice, no voy a leer todo. Fíjense lo que me dice Segunda de Crónicas 9:1. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén. Más adelante, en el 5.º renglón, vino a Jerusalén para probar a Salomón con preguntas difíciles. Para probar a Salomón con preguntas difíciles, con Gidot, con enigmas, con esos tesoros escondidos. ¿Y qué hizo Salomón? Le contestó todo. La sabiduría de Salomón era tal que le contestó todas esas preguntas difíciles, todos esos enigmas, todas esas cosas escondidas para el hombre común. Entonces eso nos hace ver lo que es un enigma. Y entonces pues esto ya no es muy edificante, pero pues es una enseñanza bíblica en la que nos expresa que otra característica del anticristo es que va a ser entendido en enigmas, en cosas escondidas, en preguntas difíciles. ¿Y eso qué significa? Que va a tener una inteligencia superior a la inteligencia normal del hombre. No dudo que vuelva a surgir esas ideas de Federico Nietzsche, que hablaba acerca del anticristo, un libro de Federico Nietzsche, que lo leí en mi juventud antes de ser cristiano, y que hablaba acerca del anticristo, hablaba del superhombre. Y aquí el superhombre es esa inteligencia superior, entendido en enigmas. Se van a vanagloriar todos aquellos no regenerados, todos aquellos que no están escritos en el libro de la Biblia. Se van a burlar de los creyentes, se van a burlar de nosotros, se van a burlar de este libro que, blasfemando, dicen que es obsoleto, que es antiguo, y se van a gozar, se van a complacer de las filosofías humanas, de la elocuencia del anticristo, que va a ser entendido en enigmas con una inteligencia superior a la normal. Esa es entonces una característica propia del anticristo, que además de ser una inteligencia brillante, va a ser una inteligencia cautivadora, una inteligencia que de alguna forma se va a ganar a todas aquellas personas que desecharon la verdad, que desecharon a nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que no quieren saber de Cristo se van a asombrar, van a admirar a la bestia, van a admirar al anticristo. Van a echar por tierra la verdad, y la verdad es Cristo. Lo dice el libro de Daniel, va a echar por tierra la verdad. La verdad es Cristo, es decir, lo que dice aquí la palabra. ¿Sí? No, miren, esas ideas son obsoletas, miren lo que les digo. Miren cómo la religión ha sido un obstáculo en el crecimiento, en la superación del hombre. Hemos sido llamados para ser dioses, quizá dirá, pero simplemente nos hemos dejado atrapar por algo obsoleto que se llama la palabra de Dios. Es el tipo de mensaje perverso, el tipo de mensaje del inicuo que va a decir cosas contra el Altísimo, como lo dice la palabra. Y dice la palabra de Dios que se levantarán falsos maestros y falsos profetas, y que si aún fuese posible a los escogidos se engañará. ¿Y por qué engañará? Porque si no estamos preparados, hermanos, para la venida del Señor, si no nos alimentamos cada día de la palabra, no vamos a tener ese escudo que nos proteja del engaño y de la mentira, del diablo, de la serpiente antigua y de su hijo, el anticristo. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice Juan en su capítulo lo que nos dice Daniel en su capítulo 8, versículo 25. Denme 10 minutitos más, hermanos.
10 minutitos para que terminemos de una vez esta parte. Libro de Daniel, capítulo número 8, y vamos a leer el versículo 25 para ver una siguiente caracterización del anticristo. Dice así su palabra: con su sagacidad hará prosperar al engaño en su mano. Hasta ahí nada más. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Es decir, el anticristo va a ser una persona sagaz, una persona astuta. Sagaz, aquí la traducción del vocablo sacal, que hace referencia también a la inteligencia, a esa intuición propia para discernir, para entender. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios: hará prosperar el engaño en su mano. Entonces, hermanos, pues es lo que dice la palabra de Dios y es una realidad. ¿Qué es lo que va a hacer la bestia? ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Su inteligencia, esa habilidad, esa inteligencia brillante, con su poder manipulador, con su poder controlador, lo va a combinar con el engaño y con la mentira. La inteligencia, su inteligencia, esa inteligencia va a ir acompañada, va a ir de la mano del engaño y de la mentira. Así lo dice la palabra de Dios. Con su sagacidad, es decir, con su astucia, hará prosperar el engaño en su mano. Lo dice entonces claramente la palabra del Señor. Fíjense lo que me dice Segunda de Tesalonicenses en su capítulo 2, que lo leímos hace 8 días, del 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Me dice ahí la palabra del Señor: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales y prodigios mentirosos. Su inteligencia, entendido en enigmas, astuto, sagaz, pero combinado con la mentira, combinado con el engaño. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, es decir, de injusticia, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tenemos que orar por nuestros hermanos de raza cuando les prediquemos, y en el nombre de Jesús que sean echados fuera esas escamas de ceguera espiritual y vean la verdad y tengan la oportunidad de ser salvos. Todavía hay millones de hermanos de raza que serán salvos si nosotros les hablamos del mensaje de la salvación. Son tiempos para proclamar el evangelio, para proclamar su verdad, para que vengan y adoren y amen a su Salvador, no para nuestro beneficio pastoral, no para nuestro beneficio económico, no para que vivamos mejor, para que tengamos un auto de lujo. Nosotros somos miseria. Nosotros somos gusanos, somos polvo y ceniza. Esta es la obra de Dios, esto no es nuestra obra. Dejemos a un lado el materialismo. Dejemos a un lado el beneficio económico personal y proclamemos el evangelio de verdad. Proclamemos el evangelio conforme a la verdad, a la honestidad, conforme a la justicia, y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado eternamente y para siempre. Son tiempos que el Señor nos llama para percatarnos el privilegio y la bendición que tú tuviste, que yo tuve ese privilegio de que se me haya anunciado el evangelio de salvación. Y se me anunció en verdad, se me anunció en santidad, se me anunció en amor, se me anunció en generosidad.
Y ahora tenemos que hacer nosotros lo mismo, porque de gracia recibiste, dad de gracia. Tenemos que dar por gratitud a nuestro Dios por tan grande salvación que el Señor nos concedió. Toda esta enseñanza tiene un propósito para nuestras vidas, y ese propósito, ¿por qué seguir el camino del anticristo? El engaño, la mentira, el control, la manipulación. ¿Por qué esas habilidades que el Señor nos ha concedido, sí, las canalizamos para aquello que no le agrada y que no está cimentando en su palabra? El evangelio es gratuito. El evangelio es la salvación de nuestro Dios. Y debemos con todo nuestro corazón darle gracias a Él eternamente y para siempre, por permitirnos tener vida eterna, por conocerlo, por sentir su comunión cada día. Alabamos y bendecimos su nombre eternamente y para siempre. Y hermanos, ya estamos terminando. Dice Daniel 8:12. Regresamos a Daniel, capítulo número 8, versículo 12, en su segunda parte. Ahí me dice en 8:12, y ya me voy directamente a la segunda parte. Dice: y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Echó por tierra a la verdad. La verdad, la palabra de Dios, la enseñanza, lo que nos conduce a la vida eterna, lo echó por tierra. Eso fue lo que hizo la bestia. Eso es lo que hará la bestia. Eso es lo que hará el anticristo. Nosotros seguiremos a la verdad, seguiremos el camino, seguiremos a la vida, seguiremos a Jesús nuestro Señor, el Mesías, nuestro Redentor. Alabado y bendecido sea nuestro Dios eterno y para siempre. Así que entonces hemos visto que esa inteligencia estuvo acompañada de la mentira, estará acompañada de la mentira, del engaño y de la manipulación. Y terminamos nuestra escuela dominical con esto que empezamos a leer el domingo pasado. Vea usted en Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo número 2, versículo número 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vimos hace 8 días, hablamos acerca del misterio de la iniquidad. Y en Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Si es el Mesías, si es el Cristo, este es el anticristo. Si hay misterio de la piedad, hay misterio de la iniquidad, o misterio del inicuo, misterio del perverso, del impío, del malvado, del anticristo. Pero fíjense lo que nos dice ahí en Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vean lo que me dice en este mismo capítulo, el versículo 9, Primera de Timoteo 3:9. Ahí me dice que guarden el misterio de la fe. El misterio de la fe es lo mismo que el misterio de la piedad. Y el misterio de la fe es porque nosotros hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios. Hemos creído que Jesús nuestro Señor resucitó. Hemos creído que Él murió por nuestros pecados. Hemos creído que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y que algún día nosotros estaremos juntamente con Él. Al nombre de nuestro Dios toda la gloria. Aleluya. Y entonces fíjense lo que me dice la primera parte de Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Es decir, dentro de lo que es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El misterio de la iniquidad entonces significa que Satanás, que la serpiente antigua, fue manifestada en carne. Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor. La serpiente antigua manifestada en carne, el anticristo. Y luego me dice, justificado en el Espíritu. Jesús nuestro Señor justificado en el Espíritu.
De tal forma que el falso profeta del que nos habla el libro de Apocalipsis está haciendo referencia a un tipo de antiespíritu, falso profeta. Quizá Balaam, hermanos, quizá Balaam es un tipo de el falso profeta, es un tipo del antiespíritu. Por tiempo ya no vamos a ver ahorita esos textos, pero ¿qué sería lo contrario a justificado en el espíritu? Que el anticristo va a ser respaldado por el falso profeta. Así como el Espíritu de Dios, el Consolador, nos recordaría todo lo que el Señor Jesús enseñó. Así el falso profeta va a hacer su labor, su trabajo para respaldar a la bestia, al anticristo. Vea usted lo que nos dice Apocalipsis en su capítulo número 13, versículo número 12. Apocalipsis 13, versículo 12, nos habla acerca del falso profeta. Dice, y ejerce toda la autoridad del falso profeta de la primera bestia, es decir, del anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. La herida mortal de la bestia del anticristo fue sanada, murió y resucitó, porque el anticristo copia todo, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente me dice en Primera de Timoteo 3:16, al final, recibido arriba en gloria. Jesús nuestro Señor está arriba en gloria, a la diestra de Dios Padre. ¿Y dónde va a estar la bestia? ¿Dónde va a estar el anticristo? Bueno, nos lo dice la palabra de Dios. Vean lo que nos dice Apocalipsis 19:20. Libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y me voy por tiempo ya nada más hasta el final. 19:20 dice, estos dos, ¿quiénes son estos dos? El anticristo y el falso profeta fueron lanzados, ¿cómo? Vivos, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Que arde con qué? Con azufre. Fueron lanzados vivos. Fueron lanzados entonces a un lago de azufre. Mientras nuestro Señor Jesús está en el cielo a la diestra del Padre, estos van a ser lanzados vivos a un lago de fuego. ¿Y qué me dice Job 18:18? Libro de Job, capítulo 18, versículo número 18. Dice así, de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Y fíjense lo que dice el 15. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Bien, aquí tenemos entonces, hemos visto estas caracterizaciones acerca del anticristo. Hemos visto entonces su poder engañoso, manipulador, controlador, su poder mentiroso, todas las características a través de citas bíblicas como nos lo enseña la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué un estudio, por qué una escuela dominical referente a la profecía del anticristo? Porque como hemos señalado, nos servirá para prepararnos, nos servirá para entender, para estar velando y orando, pero sobre todo para gozarnos de lo que nos dice la palabra de Dios. Váyase al libro de Apocalipsis para que terminemos nuestra escuela dominical con esta lectura y lea conmigo nada más del capítulo número 5, Apocalipsis 5, los versículos del 11 al 14. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Y dice así, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amados hermanos, creemos en su palabra. Nuestra fe está cimentada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y nosotros debemos estar contentos porque el Cordero de Dios venció en la cruz del Calvario. Y su venida es inminente, está cerca. Estemos alistados, estemos preparados para recibirlo en santidad, en rectitud, que nos halle trabajando, que nos halle proclamando su palabra, que nos halle orando, que el día que venga y nos arrebate, esté usted ahí derramando sus lágrimas en la cama, en el sillón, intercediendo, pidiendo, que lo agarre usted ahí hablando del evangelio, que lo halle ahí usted enseñando la palabra de Dios, que estemos trabajando, que estemos sirviendo con temor, con temblor, con mucho amor a nuestro Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por siempre. Así que en esta hora vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar también por las necesidades de su iglesia. Padre eterno, Padre maravilloso, te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón. Y te damos gracias, Padre, en esta tarde por esta enseñanza tuya, conforme a tu palabra. Dios bondadoso, Señor, yo te pido humildemente en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, por todos y cada uno de tus hijos que han participado en la misma, que tú bendigas sus vidas, que tú bendigas sus hogares, que tú bendigas y prosperes sus ministerios, que los uses poderosamente, Padre eterno, que nos hagas entender, que nos hagas discernir, Señor, lo importante que es ocuparnos de tu palabra, de estudiarla cada día para que sea escudo alrededor de nosotros, Señor. Padre bendito, no permitas que los templos cerrados haga que se enfríe el creyente, sino que todo lo contrario, Padre bendito, estemos velando, estemos orando, Señor, estemos proclamando tu palabra. Si hay alguna enfermedad, Padre eterno, échala fuera. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguna necesidad en esta hora, humildemente te pedimos, Señor, que tú la atiendas, poderoso Dios, no porque seamos buenos, sino porque tu misericordia es para siempre. Oh Dios eterno, gracias te damos con todo nuestro corazón y nunca nos cansaremos de alabarte, nunca nos cansaremos de bendecir tu nombre eternamente y para siempre. Quédate con nosotros, llénanos de tu paz. Guarda cada hogar, guarda a la descendencia de cada uno de tus hijos, Padre, de nuestra descendencia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Un fraternal abrazo, amados hermanos, a todos quienes escribieron en el chat. Al terminar esta transmisión leeré los mismos y que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes. En el transcurso del día o el día de mañana les informo cuándo se impartirá la 6ª clase de hebreo y le invito, hermanos, si usted no está inscrito, estudie las 5 clases anteriores y métase, porque a través del hebreo el Señor nos permite poder tocar a la puerta de los enigmas que estudiamos en este día. La paz de Dios, el Señor les bendiga, el eterno, poderoso, con cada uno de nosotros. El Señor vive, vive el Dios de verdad. Shalom.